Ella era mi amiga, era mi hermana. Y se acostó con mi marido. Y él era un surrogado sexual. Realmente es una profesión como cualquiera. Porque es difícil no involucrarse sentimentalmente con otra persona. No tenías dónde caerte muerta, hija de p***. Y se fue dando y la pasábamos muy bien y me sentía muy bien. Pero qué mala amiga eres. Estaba mal el preservativo, qué sé yo, no sé. Se fue de las manos y yo estoy embarazada. Son los dos unos pelos. Yo ya no puedo... Cuando él viene para acá, está frío, está raro, la relación cambia conmigo. Todo cambió con el bebé. Ya al enterarme que íbamos a ser padres, fue cuando comprendí todo lo que debía de hacer. Y me lo encuentro, doctora, con un hombre. ¿En la cama con un hombre? Sí. Doctora, la verdad, sí, lo admito. Yo soy gay. México es un país demasiado homofóbico. ¿La engañaste a ella para qué? ¿Para esconder tu homosexualidad? Vi en ella una oportunidad de salirme del país, venirme para acá a los Estados Unidos. Me obliga a ponerme de rodillas. La policía. Y al sentir el semen de ese hombre en mi boca, me sentí potente. Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor turco Erol Ozan dijo: si ayudas a alguien, ganas un amigo, pero si lo ayudas demasiado, te creas un enemigo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante, un escritor turco, nunca lo habíamos mencionado, un escritor turco. Es bueno expandir así nuestro horizonte. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigados. Doctora Polo, esta mujer es una perra. Mordió la mano que le dio de comer. Si hemos llegado hasta acá, es por culpa de ella. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Daniela, tú eres la demandante. Explícame, por favor, por qué estás demandando a Carolina y qué exiges para resolver el caso. Sí, yo quiero demandar a Carolina, que era mi mejor amiga, y se acostó con mi marido. Yo a Carolina la conozco desde que éramos chicas, desde que éramos desde la infancia, desde la adolescencia, compartíamos todo, era la hermana que nunca tuve. Y ella me traicionó, con Explícame cómo fue la traición, explícame, por favor. Bueno, ella estaba muy mal, ella estaba muy mal económicamente y yo la hice entrar a este país. Yo saqué una affidavit para que ella estuviera acá. Ella estaba muy mal, se separó, tenía problemas con su matrimonio muy malo, que tuvo una separación muy traumática. Y bueno, no tenía dónde caerse muerta. Buah. No tenías dónde caerte muerta, hija de p***. Para, Daniela. No tenía nada, no tenía trabajo, no tenía familia que la contuviera, siempre estuve yo mientras yo estaba... Yo nunca te pedí nada, Aunque estuviéramos a la distancia, igualmente siempre manteníamos contacto, porque para mí era esa persona que yo siempre quería. Y hoy me siento estafada. Me siento estafada, por eso quiero y exijo una orden de desalojo, de aislamiento. No quiero que esté en mi casa, no quiero que se acerque. Okay. No me voy a ir. Daniela, espérate, espera. Tú cállate. Hasta ahora no tienes ni que abrir la boca porque ella no ha establecido nada, una demanda aquí para yo poder determinar nada. Así que tú no hables. Me tienes que explicar los hechos. Yo no sé nada. Me tienes que contarlo todo con detalles. O sea, tú vives aquí en Estados Unidos. Sí. Y estás casada acá, con tu esposo. Con mi marido, sí. Perfecto. Y tu amiga vivía en Argentina. Sí. Ok. Y pasa por un mal momento. Te llama. Sí. Y te dice, estoy mal. Ella, claro. ¿Qué pasó? Necesita una segunda oportunidad, empezar de nuevo. Ok. No le iban a dar la visa. No tiene nada, no tiene trabajo, no tenía familia, no tenía ninguna situación. Una visa de turista. Exacto, de 6 meses. Entonces yo, como somos amigas de siempre, de toda la vida, y la verdad que hubiese dado mucho más por ella. Ok. Todo. Decidiste ayudarla. Exacto. Firmaste la affidavit y le conseguiste que le dieran la visa. Exacto.
Perfecto. Bien. Ok. Una- Viene ella. Sí. Y se va a quedar en tu casa contigo y tu esposo. ¿Quién más vive en tu casa? Sí, no nosotros dos. Ustedes Sí. dos. Perfecto. ¿Qué pasó? Bueno, cuando llega acá, cuando llega a mi casa, me comenta un poco más de detalles de cómo era que se había separado. Resulta que ella tenía problemas sexuales con su marido. Yo sé, ya sabía que ella tuvo un trauma sexual muy fuerte. Bueno, justamente yo estuve también en ese momento apoyándola. Y, Yo también estuve en otros momentos de tu vida que vos estabas mal, Mira, no Daniela, estoy hablando decile, yo, entonces. es mi momento. Con Lora. Ok, entonces... Entonces, yo soy, junto con mi marido, en realidad yo a mi marido hace 5 años que estamos casados y yo lo conozco a él y él era de un surrogado sexual. Ah, Entonces, él es de esos sí. sustitutos sexuales, de esos que se acuestan con las personas para ayudarlos cuando tienen Exacto, problemas de tiene sexo. que ver con algo de terapia, no es nada de prostitución, ni mucho No, menos. no sé, hemos aprendido sobre el tema Bueno, a través de los años. Entonces, bueno, cuando ella me empieza a comentar todo esto, digo, bueno, yo también me empecé a dedicar a eso, justamente al conocerlo a él y a O sea empezar que a... los dos hacen lo mismo, Exacto. tú y tu esposo. Entonces, bueno, digo, qué mejor que yo, que poder ayudarla a ella junto con mi marido, poder darle esa terapia. Quiero que quede claro que es una terapia. Y Bueno, que pero quería jugaste con fuego, ayudarla a ella, Daniela. que bueno, de alguna manera se reencontrara con su sexualidad, con su cuerpo, con este tema que tenía con la relación íntima con otro, ¿no? El vincularse sexualmente. Digo, bueno, era el momento también para darle otra mano más. Bueno, y empezamos las sesiones. Por supuesto que en estas sesiones siempre estaba yo, eran pautadas, tenían que ver con bueno, determinados pasos y determinados procesos de intimidad, ¿no? Hasta llegar a la relación sexual, claramente. Bueno, el proceso venía bien, veníamos viendo resultados, veníamos viendo un avance con ella y siempre eran, bueno, una vez por semana, en determinado protocolo que se tenía que seguir, por supuesto, ¿no? Todas en tu casa, Sí. se hacían en la casa de ustedes. Sí, claro. Siempre yo estaba ahí también guiando y ayudando porque con mi marido siempre trabajábamos juntos y bueno, justamente con ella, que no era una clienta más, que tenía una relación mucho más que eso. Entonces, bueno, un día llego a mi casa y la encuentro a ella en mi cama con mi marido y no tenía nada que ver con terapia ni con ninguna de las sesiones. Pero vos lo No, provocaste, estoy Daniela, hablando escuchame. yo, hija de p***. Estoy hablando yo. Para un poco, Así que pero vos lo provocaste. doctora, lo que yo necesito es una orden de aislamiento. Quiero que se vaya, quiero que una orden de desalojo. No quiero que esté más en mi casa, ni que tenga que ver conmigo, ni con No mi me voy marido. a ir. Quiero que se No me vaya. voy a ir, Quiero que se ya te lo vaya de acá, dije. por Pero favor, escúchame doctora, se una lo pido. cosa, ¿qué te dijeron ellos cuando tú los encuentras Ah. teniendo las relaciones? Especialmente que tu marido, ¿qué te dice tu marido, el terapista? Ella me dijo, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que me vaya. Que si no quería ver lo que estaba viendo, que me vaya de mi casa. Yo, que te salvé cuando no tenías dónde caerte muerta. Ok. Yo, Entonces, te ayudé. ok. Acordate que también todo lo que Entonces, nosotros- te los nosotros encuentras somos una ahí, Argentina, Daniela, tu te marido pongo, feliz claro. y contento. Acordate también, ¿eh? Doctora, por No te favor, hagas la- por favor, se lo pido. Entonces, Necesito que Madre se vaya Teresa de de mi casa. Calcuta ahora. Necesito Entonces. que se aleje de mi vida, que no tenga nada que ver. No quiero tener nada que ver con esta mujer. Ok, Pero ¿tú yo no quieres voy a ahora ir. que se vaya de tu casa? No, no me voy a ir. Ok, y una orden de alejamiento. Por favor, sí. Perfecto. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, Carolina, responde a lo que ella está alegando. Sí. Explícame qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué pasó, etcétera. Regresamos enseguida. Tú eres sustituto sexual. Realmente es una profesión como cualquiera. Estas terapias, si bien es cierto, son muy profesionales. Encontré en el sexo una terapia y fui encontrando pacientes poco a poco. Yo me siento estafada. Ella era todo para mí. Son terapias sexuales y ayudamos a la gente. Y en este caso estuvimos ayudando a Carolina. Claro.